vicepresidente del Banco Nación, fue secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, diputado nacional a partir del 2011, donde se desempeñó al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología, investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del Centro de Investigaciones Sociohistóricas y del Centro de Investigaciones Geográficas, Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Plata en la categoría Identidad, Estado y Sociedad en Argentina, jefe de trabajos prácticos en la Cátedra Geografía de la Región Ártica, Estados Unidos y Canadá, profesor invitado a la Cátedra Administración del Estado y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente de seminarios de posgrado, y el moderador Alejandro Schwarzman. Bueno, buenas tardes, los saludé hoy a la mañana, a todas, a todos, a todes, ¿sí? Agradezco inmensamente los compañeros que están en esta mesa, y digo compañeros, ¿sí? Quiero agradecer, antes de decir unas palabras, a toda la agrupación docente peronista Néstor Carlos Kirchner de La Matanza, a la Secretaría de Organización, ahí Laurita y todo el equipo, digo, nombro uno, a Antonia, nuestra secretaria de Educación, que ha armado con todo su equipo estas mesas que fueron brillantes, ¿sí? Darles el saludo de nuestro diputado nacional Fernando Espinosa y de nuestra intendenta Verónica Bagario, futuro intendente de La Matanza y futura vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Agradecer la presencia de Gabriel Bardeta, consejero escolar, de Alejandra Molina, consejero escolar, allá estuvo Leo Robert, consejero escolar, Mario Barresi, secretario de Alumbrado Público del municipio, al vicepresidente del Consejo Escolar, Fabio Sosa, agrupaciones que han apoyado este encuentro como la Vallese, como la Dorrego, como la 26 de Julio. Decirles a los compañeros que están en esta mesa que acá hay docentes de Mar del Plata, hay docentes de San Martín, hay docentes de Pilar, hay docentes de General Rodríguez, hay docentes de José Cepaz, hay docentes de Malvinas, hay docentes de Moreno, hay docentes del Partido de la Costa, que casi me olvido. San Miguel, allá está San Miguel, hay docentes de San Miguel también. Que ayer vinieron unos, hoy vinieron otros, pero así estamos, ¿sí? Nada, estamos... agradecerles a todos ellos, ¿sí? Porque la única construcción que triunfa es la colectiva, ¿sí? Contarles un poquito la recorrida que tuvimos para ubicarse acá en la mesa. Nosotros empezamos ayer con una mesa pedagógica, donde estuvo Silvina Birz, donde estuvo Mirta Torres, ¿sí? Con aportes de Adriana Puigros, que no pudo venir en último momento por un problema que tuvo, ¿sí? Entonces tuvimos una primera mesa de educación, ¿sí? Comparando políticas neoliberales o políticas educativas en gobiernos neoliberales y en gobiernos nacionales y populares. Después tuvimos la inmensa alegría de tener a Antonio Golicinio en una mesa de ciencia y tecnología junto con Fernando Merino, ¿sí? Que es Peirano, perdón, con Fernando Peirano, disculpen, ¿sí? Uno de los compañeros que está trabajando con Alberto Fernández en sus políticas económicas. Hoy a la mañana tuvimos una mesa de feminismo, ¿sí? Digo, educación, ciencia y tecnología, la ola que viene, feminismo, ¿sí? Estuvo Dora Barrancos y Graciela Morgade. Después estuvimos hablando de soberanía, ¿sí? Porque digo, peronismo, la soberanía, y bien lo decían los héroes de Malvinas, que hoy comimos el locro que nos hicieron, y la mesa fue conducida por ellos, no es solo la soberanía territorial, sino la soberanía económica, la soberanía política. Esto lo decían ellos, no tuvimos que llamar a ningún especialista para que nos expliquen cuál es el tema de soberanía. Y cerramos ahora con esta mesa, bueno, recontra política, filósofo, sociólogo, economista, ¿sí? Ese es el recorrido que tuvimos nosotros en el Congreso. Entendemos que parte de lo que se viene es organizarse, ¿sí? Poder debatir estos temas, ¿sí?
de cara a los desafíos que vamos a tener más adelante, ¿sí? Contarles también que esta agrupación docente peronista, Néstor Carlos Kirchner, nació el 17 de agosto del 2016. ¿Y por qué Néstor Carlos Kirchner? Porque entendemos que son las decisiones políticas las que transforman la realidad. Néstor, el 27 de mayo del 2003, viajó con su ministro de Educación, Daniel Filmus, a la provincia de Entre Ríos, a destrabar un conflicto docente que llevaba más de 6 meses que los docentes no cobraban. Y eso fue una decisión política. Néstor fue el que tomó la decisión política de una ley de financiamiento educativo para la educación, una inversión de arriba del 6% del PBI. ¿Sí? Son las decisiones políticas las que transforman la realidad. ¿Sí? Y nacimos porque sentíamos que en esto de la tensión, a mí no me gusta decir que perdimos la batalla cultural, sino que se tensiona permanentemente. Es una balanza. De la derecha, sí, siempre estamos tensionando, porque si no, es como que nos derrotaron, y la verdad yo no me siento derrotado de nada. Digo, me parece que me preparo para la pelea, ¿sí? Y el peronismo puesto en palabra era el hecho maldito, es el hecho maldito del burgués, del capital, ¿sí? Y llamarnos peronistas desde una construcción propia peronista es hablar de corrupción, es tener que poner la cara por los que dicen que se la llevaron, por los 70 años del peronismo, de Perón, de Vita, y fueron los únicos gobiernos, ¿sí?, que pusieron el Estado al servicio del pueblo. El de Perón y el de Néstor Carlos, y el de Cristina, nuestra presidenta eterna, ¿sí? Nosotros, el peronismo que vivimos con Néstor y Cristina fue el peronismo que nos contaban nuestros viejos, nuestros abuelos del 50. No pudimos vivir porque existieron Néstor y Cristina, si no estaríamos siguiendo la conducción política. Digo, ese es el peronismo que nosotros vivimos. Entonces entendíamos que una agrupación con ese nombre era importante, no importante, importantísima. Y no venimos a competir con nadie. Venimos y nos llamamos peronistas. Ayer surgió en la mesa que estaba Antonio, digo, y no porque no... Antonio dijo en un momento, cuando hablábamos de docentes y veía que hay docentes que no se comprometen o que votaron a él dijo esta frase que quedó colgada en el aire: es preferible primero ser peronista que docente. ¿Sí? En algunos aplaudimos fervientemente, otros les sembró una duda. Yo quiero retomar desde ahí, porque no me parece que primero tengamos que ser peronistas, ¿sí? Tenemos que decirnos y actuar como tal. Por eso la agrupación se llama Docente Peronista. Ahora, que no nos discriminen a nosotros, porque muchas veces cuando decimos peronistas nos miran con mala cara. Por eso creemos que esa construcción es necesaria, desde ahí, desde el conocimiento por todo lo que ellos hicieron en política educativa y en política de Estado, ¿sí? A nosotros nos conmueven las injusticias, pero no solo nos conmueven las injusticias, sino que nos matamos por repararlas, por poner una curita. Estamos en la escuela y vemos a los pibes nuestros que no tienen comido, que no alcanzan a fin de mes, o que vienen sin zapatillas, e intentamos solucionarlo. Seguramente levantamos un teléfono, llamamos a Ciencia y Tecnología, Consejo Escolar, a donde fuese, y una zapatilla aparece en un estado que es peronista, ¿sí? Y aparece una lata de pintura, y aparece un juego para el jardín, y una reparación, porque los estados peronistas entienden esto. Yo les voy a contar una anécdota del año pasado, ¿sí? Y quiero acá en esta mesa recordar profundamente a dos compañeros, a Sandra y Rubén, dos docentes para mí asesinados. Y digo, asesinados porque a cualquiera nos puede pasar. Pero por lo menos el mensaje, aunque sea de mentira, ¿sí?, tendría que mostrar una intencionalidad. Yo no le escuché el día de hoy a la gobernadora Vidal ni a su ministro Gabriel Sánchez Cini pedirle perdón o reunirse con las familias, ¿sí? No lo escuché decir: tengo 10 pesos y lo vamos a repartir para reparar escuelas. Esto no lo escuché. Ustedes son todos docentes de toda la provincia de Buenos Aires, acá hay docentes de Moreno, saben que esto no pasó. Y yo les digo, esto que les quería contar, el 3 de agosto del año pasado el asesinato ocurrió el 2. Me llama nuestra intendenta, Verónica, y me dice: Chino, ¿cómo andamos en Matanza?
al orto, le digo, perdón la expresión. Me dice, ¿cuánto te parece? Con Feletti le hablamos mucho en eso. Mirá, no tengo idea, trabajo en ciego. Digo, pueden ser 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 millones. Pero igual, le digo yo, la responsabilidad por ahí es de la provincia. No, me dice. La educación es la provincia, la seguridad del pueblo es mía. Ponete, hablar con los consejeros, ahí con FA, con todos los compañeros que pusimos el cuerpo, que hubo 3 meses que no dormimos, para arreglar las escuelas, para que tengan dignidad, y nosotros logramos terminar el año con todos los pibes dentro de la escuela. Eso es un Estado presente. Eso es un Estado presente. Por eso digo, nos llamamos peronistas, porque entendemos que estas cosas nos conmueven las injusticias e intentamos repararlas, ¿no? Y me quiero parar también en esta tensión cultural, ¿no? Digo, porque a veces yo escucho a compañeros nuestros, queridos, que nos conducen, que dicen, el docente, ¿sí? Tiene vocación. El docente tiene vocación de servicio. Primero, sí, somos docentes, pero nos definimos como trabajadores de la educación. ¿Sí? Yo, el chino, docente de La Matanza, trabajador de la educación de La Matanza, yo no tengo vocación. Yo elegí la escuela pública y me gusta mi trabajo. ¿Saben por qué? Porque cuando voy a la cola del supermercado y llevo el changuito, con vocación no pago la leche, no pago el alquiler, no pago nada. Y culturalmente, ahí nos quieren vencer. Es la misma tío, que hablaba Paulo Freire en Brasil. Dice, tío no me va a cobrar. ¿Sí? Entonces la vocación déjensela para otros. ¿Sí? Yo soy un trabajador reconocido de la educación y quiero cobrar por mi trabajo y por suerte me gusta lo que hago. ¿Sí? Estamos acá, en la Universidad de González Catán. ¿Sí? Una universidad hecha por una decisión política del actual diputado nacional, Fernando Espinosa, que la terminó en la gestión Verónica Magario, impresionante edificio, decisión política que habla de una geopolítica pensada, ¿sí? Y de una política de Estado. Esta universidad tiene un edificio brillante, un gobierno nacional y popular que lo construye, y un gobierno, el de Vidal, que no es responsable de universidades nacionales, pero sí el de Macri, y Finocchiaro, candidato acá a intendente, que no le pone los docentes, no le pone los trabajadores de la educación, ¿sí? No se los pone. Entonces nuestros pibes geopolíticamente pensados no pueden venir a esta universidad. Se tienen que trasladar a González Catán, donde tienen que pagar 2 colectivos, 1 hora y media, abandonan, no llegan. Y esto fue pensado, porque estamos en el sur, y el sur también existe. ¿Sí? Y una cosita de esto de por qué fue pensado geopolíticamente, y ahí tiro un tema para que después los compañeros lo desarrollen. ¿Sí? Geopolíticamente por 2 cosas. ¿Sí? Primero, porque los pibes tienen que tener la construcción del conocimiento cerca de su casa. Segundo, porque yo entiendo que hacer la universidad acá habla de salario indirecto, cosa que nunca lo pudimos explicar. ¿Qué significa esto? Que si mi pibe tiene que ir a La Matanza, yo le tengo que dar 100 pesos para ir y volver. Que si la tengo acá, esos 100 pesos, esos 2.000 pesos los dedico para otra cosa. Nos vienen diciendo que somos planeros, subsidieros. No, nos ponen la palabra subsidio a propósito. Es salario indirecto. ¿De dónde pagamos la nafta ahora, compañero? ¿De dónde pagamos el boleto de colectivo? ¿De dónde pagamos la luz? De nuestro bolsillo, de lo que cobramos cada mes, ¿sí? Y acá quiero tomar, por lo menos lo pienso yo, me lo explicarán los compañeros, lo que Cristina dijo cuando presentó su libro, un contrato social, ¿sí? Con responsabilidad ciudadana. ¿Y por qué digo esto de contrato social? Porque después, digo, hoy hay elecciones, está todo bien, vamos todos juntos, somos todos, todas y todes, ¿sí? Pero cuando se habla de un contrato social, yo imagino, y digo, lo pienso así, vamos a suponer, el otro día, ayer decía Silvina, que los docentes perdieron el 10% de su capacidad de cobro en el gobierno de Vidal. Yo creo que más perdimos, el 10% en términos de lo que podíamos comprar, pero si le sacamos el salario indirecto y pagamos la luz, el gas, el colectivo y demás, a mí me parece que perdimos un poquito más. Entonces, cuando se habla de contrato social, entiendo yo
¿sí? Por ahí, corríjanme, compañeros, ¿sí? Nosotros vamos a ir a una Argentina diferente, ¿sí? Pusimos un piso en el 2015, este gobierno nos desorganizó la vida, hay que volver a organizar la vida de los compañeros, hay que pensar en la comunidad organizada, ¿sí? Lo que hicieron ellos con su política es desorganizarnos, es pensar que pensemos cada uno individualmente, por mi esfuerzo. Ahí no sé si Peña decía que hay que poner cervecería, no sé cómo era lo que decía. Sí, digo, nos desorganizaron la vida. Va a tener que venir un gobierno a volver a organizarnos, y entiendo esto del contrato social, ¿sí? Desde, imagino una pérdida del salario, digo, de los trabajadores de la educación, del 30%. Imagino, por decir un número. Imagino que en ese contrato social podemos hablar de un 20% de aumento y un 15% más, ¿sí? Con un salario indirecto. Yo te aumento el salario a vos un 20%, te mantengo las tarifas, no te aumento las tarifas, no te aumento los alquileres, te subsidio el transporte, ¿sí? Y esto sería un aumento del 35%. ¿Estamos dispuestos a dar esa discusión como peronistas? Porque ahí se dividen las aguas. Ahí empezamos a pensar, ¿sí? Desde lo corporativo. Y lo que necesitamos para lo que viene es pensar entre todos, ¿sí? Porque yo recuerdo profundas marchas y peleas por el impuesto a la cuarta categoría, ¿sí? Hoy nos siguen matando con el impuesto y estamos peleando para que no nos cierren cursos, para que no nos aumenten el sueldo. Entonces, digo, me parece que desde ahí tenemos que trabajar profundamente, ¿sí? Agradecerles nuevamente, ¿sí? Para mí este congreso político-pedagógico, con la palabra político en el centro, es fundante, ¿sí? Gracias a ustedes que vinieron ayer, se quedaron hasta las 10 de la noche, vinieron un día sábado, militamos por un locro, no un choripán, ¿sí? Intentamos que lo tengan, pero nadie, nada, creo que están acá porque quieren estar, ¿sí? Agradezco esto y empezamos con la mesa. Gaby, te pido que inicies, ¿sí? Muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Chino. Muy buenas tus palabras. Un gustazo estar acá entre compañeras, compañeros. Y la verdad también dos monstruos al lado, así que bueno, un enorme honor. La idea mía es, en función de lo que yo laburo, dar un encuadre geopolítico a la discusión de encrucijada latinoamericana. Entendiendo que es fundamental ubicarnos o centrarnos en nuestro lugar histórico espacial como pueblos, para también desde ahí pensar las tareas, pensar qué construcción de subjetividades hacemos, qué desafíos sobre el trabajo hay, cómo construimos, como decía el Chino, una patria, ¿no? Para todos, para todes, justa, libre y soberana. Entonces, primero decir que nosotros vivimos una transición histórico-espacial, una transición como la que se dio, con varios matices distintos, pero como la que se dio entre 1914 y 1953. Que son transiciones, algunos autores le dicen caos sistémicos, ¿no? En las cuales se dan las grandes revoluciones y transformaciones, pero también donde aparecen las grandes barbaries en la historia. Es decir, es para la América Latina el momento del irigoyenismo y el peronismo en Argentina, o de Vargas y Cárdenas, ¿no? En Brasil y México, pero también es la interrupción democrática del golpe del 30, ¿no? Es también ya el conjunto de golpes y persecuciones a líderes populares. Entonces son momentos de contrastes, son los momentos también de la emergencia del nazismo, de las grandes masacres históricas, de las guerras mundiales, de las barbaries. Nosotros vamos cada vez más internándonos en ese terreno. Esta transición empieza a mostrar su forma geopolítica en 1999, donde se empieza a producir una reacción frente al globalismo y al neoliberalismo. Ahí tenemos que se empieza a partir Estados Unidos entre globalistas y americanistas, con profundas discusiones internas. La emergencia de Trump es una consecuencia, pero que viene desde ahí, y uno lo estudia desde ahí. Dos, Francia y Alemania lanzan el euro como forma de empezar a fortalecerse como Estado continental. Tres,
reemerge Rusia de la mano de Putin, recuperando los hidrocarburos, recuperando esa renta, recuperando el complejo industrial militar, su zona de influencia y volviendo a ascender como potencia geopolítica. 4. Rusia con China arman y desarrollan la Organización para la Cooperación de Shanghái, una OTAN paralela, que hoy por hoy ha adquirido nombre de envergadura. China mismo empieza a tener varias escaramuzas con los Estados Unidos, en Belgrado, derribando aviones, empezando a reivindicar su soberanía, recuperando Hong Kong, recuperando Macao. El Vaticano lanza el jubileo de la deuda 2000, hecho fundamental porque empieza a discutir más en profundidad al capitalismo salvaje, con vértice en Estados Unidos y el Reino Unido, y empieza a oxigenar movimientos antineoliberales en América Latina. Es así que en 1999 llega Chávez al poder, en 1999 tenés la crisis de Brasil y empieza a girar hacia políticas de mayor desarrollo, que después se consolidará con el triunfo de Lula. En 1999 se parte los sectores económicos dominantes en Argentina, emerge el grupo productivo, que luego devendrá el movimiento productivo, Dualde, Alfonsín, el Frepaso, y después la grande batalla del 2001-2002, que desembocará en un 2003 con Néstor, que encabezará junto a Cristina todo ese otro proceso. Es decir, es un gran momento de transición. Y es fundamental ver eso, porque no es una casualidad. Es decir, allí donde existen fuerzas subjetivas, pueblos capaces de dar las batallas por soberanía, por justicia social, encuentran condiciones para darlas. Es cierto que después las respuestas son duras, pero encuentran condiciones para darlas. También tenemos que ver que nosotros vamos a una situación económica muy complicada, más si nosotros aplicamos las políticas neoliberales. Vamos, y eso lo va a poder desarrollar mucho más que yo Roberto Feletti, nosotros vamos a una situación de declive muy importante y una nueva década perdida. Primero porque nosotros estamos en una crisis económica estructural a nivel mundial, donde algunos de los indicadores son que recién en 2016 la Unión Europea recuperó lo que había perdido en 2008. Que Estados Unidos crece, pero simplemente porque hay un proceso de financiarización y de deuda que lo hace crecer imprimiendo papelitos, dólares, deudas, etc. Y que eso empieza a tener sus límites porque ya tiene una deuda del 100% del PBI y ya muchos advierten, especialistas, Greenspan, el ex jefe de la Reserva Federal, que se viene el estallido de la burbuja de bonos. Pero además tenemos una crisis estructural de lo que algunos otros autores, como Summer, dicen vamos a un estancamiento secular, años progresivos de estancamiento. Era el tipo que estaba a la cabeza de la economía en el gobierno de Obama, no está diciendo de cualquier lado. Y desde otra línea, nosotros decimos, también entramos en una fase B de contratiempo, como nos pasó a fines de los 70, principios de los 80, que es una fase de estancamiento económico de muchos años. Si vos atás tu economía a ese mundo estancado, que no crece, que disputa mercados, al contrario, o te atás como ahora la Unión Europea, en condiciones aparte que no se dicen, porque son condiciones completamente ruinosas para la Argentina, por eso dicen más los europeos que nosotros sobre qué es lo que se firmó ayer. Si vos te atás a eso, tenés un problemón, porque Occidente, el norte global, no solo no te da crecimiento, sino que está en declive relativo. Y particularmente en declive con la emergencia de China. Entonces encima vos estás atado a Washington, que es una potencia en declive. Te puede pasar como las periferias asiáticas en el siglo XIX. Sos periferia en la potencia en declive, lo cual es todo un problema. Nosotros estamos en una fase muy complicada de eso que se llama guerra comercial. De esta disputa global. Una guerra comercial y escenarios de disputas geoestratégicos en todos lados. Tenemos más de 10 conflictos bélicos hoy en el mundo. Y esto se agudiza. Y la guerra comercial también atraviesa América Latina. Entonces, a nosotros lo que tenemos que ver acá es que si nosotros no encaramos esta encrucijada desde un proyecto propio, desde la construcción de la soberanía, de aprovechar esta oportunidad histórica para desarrollar un proyecto nacional latinoamericano, vamos a ir para atrás. Porque el proceso de involución periférica que vivimos entre el 76 y el 2002 lo vamos a continuar. Y que se frenó en 2002-2003.
Porque es ese proceso. Fíjense nosotros, ¿qué teníamos en el 74? 5% de la pobreza. ¿Cómo terminamos en 2002? 56% de pobreza. ¿Qué teníamos en el 74? Pleno empleo. ¿Cómo terminamos en 2002? 24% de desempleo, 20% de subocupación. ¿Qué teníamos en el 74? Un PBI per cápita similar al de España. ¿Cuánto tenemos hoy? 1/3. Y en declive. Eso es involución periférica. Te destrozan el país. Y queda como colonia en este escenario global. Entonces, ese es un problemón que tenemos. Y a eso se le agrega que el americanismo de Trump, hoy en el gobierno, a diferencia del globalismo, centra su geopolítica fundamentalmente, además de Medio Oriente, en el patio trasero latinoamericano. Ellos exaltan la doctrina Monroe, América para los americanos. Kurt Tidd, que es el jefe del Comando Sur del Pentágono, el que se encarga, ¿no?, dentro de las Fuerzas Armadas de Latinoamérica, dijo claramente que cualquier inversión china en infraestructura en América Latina era una amenaza para la seguridad nacional. En ese término lo pone el tema. Sí. James Clapper, uno de los que fue funcionario de Trump en este tiempo, ya advertía en las amenazas para la seguridad nacional de los Estados Unidos, que se escribe ese informe para el Senado, en 2009, que la UNASUR era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es público esto, ¿no? Está en inglés lo único, pero es público. Son los informes de amenaza de seguridad nacional. Sí, y ellos entienden que necesitan controlar América Latina porque desde ahí tienen mejores correlaciones de fuerza para disputar contra Rusia, China y para que los europeos tampoco se desbanden y mantengan su alianza. Entonces las presiones van a ser enormes, y son enormes. Por eso el intento de invadir militarmente a Venezuela, que no lo hicieron simplemente porque el gobierno de Brasil, su vicepresidente Murao, dijo que no. Porque el vicepresidente Murao, que a diferencia de Bolsonaro, expresa ese nacionalismo muy conservador igual, no popular, ¿no? Un nacionalismo ultraconservador de las Fuerzas Armadas, sabe que no puede, en su estrategia de influir sobre Sudamérica como principal anillo geopolítico, no puede ir a una invasión de Venezuela porque eso mancharía al Brasil para toda su historia. Y Murao frenó algo que ya Bolsonaro había avanzado bastante. Lo mismo que Iván Duque en Colombia, la posibilidad de invadir Venezuela. Y lo que se te puede generar ahí. Digo, Pompeo, Bolton y los halcones del Pentágono hoy están mirando América Latina y por eso definen una línea del mal. Y por eso hacen tanta presión para que en Argentina o Brasil no cambie la situación política. Va a haber mucha presión. Y eso es un dato. Ahora, por otro lado, hay un elemento contrastante a eso. También creo yo que en este escenario no hay condiciones para una hegemonía neoliberal, para que realmente haya una situación como en los 90, de consenso, hegemonía neoliberal. Por lo mismo que mencionamos antes. Una, porque ese neoliberalismo que encima en los países periféricos es neoliberalismo periférico, y abro un paréntesis, que es mucho peor. Porque el neoliberalismo va contra los trabajadores, contra los derechos de los trabajadores en general, la regulación financiera, económica, etc. Ahora, en la periferia te desmontan todo lo que tenga que ver con desarrollo, soberanía, autonomía. Por eso te desmontan, ¿no? Te desmantelan el sistema científico-tecnológico. Eso en el norte global no lo hacen ni locos. Ajustan a los trabajadores, pero no te van a desmantelar ciencia y tecnología. Si lo que hacen a las 6 dimensiones de la disputa del poder mundial, ellos no te desmantelan ninguna. Sí, que es la soberanía monetaria financiera, el acceso a recursos naturales, el desarrollo tecnológico, su complejo industrial militar, ¿no? Y las políticas de medio masivo de comunicación y de fortalecimiento cultural, identitario e ideológico. Si te desmantelan, otras cosas. Entonces, ahí nosotros, en ese neoliberalismo periférico, que es mucho peor que el neoliberalismo del país central, el gran problema es que no tienen, como en los años 90, un proceso de expansión de la economía global. Es decir, no te da nada. Es palo sin zanahoria. Si no hay crecimiento. Inventaron un crecimiento de 2 años y medio con un hiperendeudamiento que en 4 años, 3 años y medio nos dejó en casi el 100% del PBI, dentro de poco, el endeudamiento, y con eso dieron 1 año de crecimiento apenas. Y nada, ni lo sentimos. Las elecciones, que lo intentan hacer ahora y ni siquiera pueden. Y eso que el FMI se lo está financiando. Entonces, no hay nada de
crecimiento. 2, hay multipolaridad, no hay unipolaridad como los 90. Y eso es todo un dato, porque siempre que hay multipolaridad, para los pueblos periféricos es una oportunidad histórica. Porque cuando los de arriba se pelean, uno tiene espacio para avanzar. También te podés comer algunos golpes fuertes, pero tenés espacio para avanzar. Y eso se agudiza. 3, la situación donde el Papa Francisco está a la cabeza del Vaticano es tremendamente importante en la correlación de fuerzas latinoamericanas, por la influencia de la Iglesia Católica ahí, por las alianzas con Teología de la Liberación, la teología con los ídolos del pueblo, etcétera, 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 que fortalece los armados antineoliberales en América Latina. Sí, el simple gesto de la hoz con la cruz y el martillo, con la hoz y el martillo en Bolivia, de un cura jesuita asesinado en los 80, ¿no? Y que Evo Morales se le regala al Papa Francisco, es todo un dato de lo que eso significa a nivel América Latina. Y así podemos recorrer un montón de hechos más. Y eso también es otra cosa. Y en cuarto lugar, hay un piso de conquistas populares que se desarrollaron en los años anteriores, durante el kirchnerismo en Argentina, durante el lulismo en Brasil, y así, que es muy difícil sacarlas sin genocidios. O, en otro momento, con golpes hiperinflacionarios o golpes de mercado, que es la otra vía, que es un poco más posible. Pero eso te descajeta todo, perdón por la palabra, ¿no? O sea, porque imagínense, ya lo hicieron el año pasado, el golpe de mercado, ya perdieron legitimidad si lo hicieron, porque nosotros no queríamos ceder con la paritaria, no queríamos ceder, ahora se le complica todo. Entonces, hay un problema de hegemonía. Obviamente, cuando hay ese problema de construcción de hegemonía, de consenso para el proyecto neoliberal, pone en crisis los estados de derecho, cada vez más. Lo hizo con la dictadura en forma extrema, pero lo que es ahora el lawfare, o ¿no? las persecuciones vía judicial, el creciente estado represivo, o lo que vemos en Brasil, sí, ponen en crisis los estados de derecho, se vuelven cada vez más antidemocráticos. Entonces, bueno, ahí tenemos todo un desafío como pueblos para encarar ese tema, pero lo cierto es que tienen poca legitimidad. El tercer punto, como para ir cerrando, digamos, de una visión así geopolítica, es bueno, ¿cómo nos paramos frente a esta situación? Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es recuperar la idea de sujeto-pueblo. ¿En qué sentido? Obviamente es muy importante la idea de ciudadanía frente a un neoliberalismo que destruye la ciudadanía. Frente a un neoliberalismo que cercena derechos, que si no sos víctima no tenés derecho a, que no hay más universalización de derechos. Pero la ciudadanía tiene el inconveniente, digamos, dentro de las matrices liberales, pero democráticas, de que uno permanece como individuo frente al Estado y no construye sujetos colectivos y comunidad organizada. Entonces nosotros tenemos que ir de la gente y el consumidor, que es el sujeto neoliberal, a la ciudadanía y de la ciudadanía al pueblo. Sujetos colectivos del campo de los oprimidos que reconstruyan identidad, que reconstruyan poder, que reconstruyan salidas y proyectos colectivos y comunidad organizada para esta gran encrucijada. Es todo un debate a profundizar, pero es fundamental que nosotros lo debatamos. ¿Y cómo se constituye su sujeto? Y ahí se ancla la idea fundamental de los trabajadores, del trabajo y la producción, que son los grandes afectados, ¿no?, por el neoliberalismo. Y los otros sujetos múltiples identitarios del feminismo, de los movimientos indígenas, de los movimientos de derechos humanos. Pero ahí hay que articular fuertemente ese sujeto, y ese sujeto guarda relación también a una posición en la estructura económico-social donde uno es expoliado. Y es fundamental reivindicar ese sujeto y esa situación frente a un neoliberalismo que te expolia. En segundo lugar, creo que hay que volver a la idea de Estado continental en la militancia. La idea de que las salidas son por los estados nacionales ya quedó caduca a principios del siglo XX. Incluso Perón hablaba del ABC, Argentina, Brasil y Chile, porque entendía que no alcanzaba con Argentina para construir una economía industrial, para tener una masa de poder crítico, para enfrentarse a las grandes potencias, para tener una salida
Hoy es necesario el Estado continental. El Estado continental me refiero a un banco del sur, una petrolera del sur, una moneda del sur. Es decir, pensar los grandes temas continentales. Porque no hay escala de poder suficiente en las naciones. Obviamente, eso hubo un fuerte avance hasta el 2010 en ese sentido, pero fue desarticulado. Y otra cuestión fundamental, entre las tantas que podemos pensar, es la cuestión teórica. Yo creo que tenemos que volver y actualizar, pero volviendo a nuestras grandes escuelas que nosotros inventamos en procesos revolucionarios anteriores. Y de alguna manera despojarnos de cierta todavía ascendencia eurocéntrica que existe más en el plano de la educación. Nosotros construimos grandes teorías. La teoría de dependencia y el estructuralismo latinoamericano, la teología de la liberación y la filosofía de la liberación, ¿no? La escuela de la autonomía en el campo de las relaciones internacionales, la sociología crítica latinoamericana. Si nosotros actualizamos esas grandes teorías, tenemos mucho herramental teórico para formarnos, para construir pueblo, para construir los grandes debates y las grandes batallas de ideas que tenemos que enfrentar. Creo que ahí tenemos. En la obra, por ejemplo, de Perón, de la obra de los pueblos, hay una síntesis de esas 5 o 6 teorías que yo les transmití, que es impresionante. Incluso yo la doy en posgrado por la riqueza que tiene, porque me parece que ahí está el Perón intelectual en varias obras, ¿no? Pero en esa hay un Perón intelectual de un nivel que sintetiza gran parte de la teoría transformadora, revolucionaria, crítica que se estaba construyendo en los 50, 60, 70 en América Latina. Parece que ahí hay mucho para indagar, para buscar, para encontrar respuestas, siempre actualizándolo. Creo, para finalizar, que estamos frente a una gran batalla, pero no es solo ganar una elección. Perdonen que suene pesimista eso. Dilma Rousseff ganó la elección a su segundo mandato. Y como dijo Lula, perdió ni bien asumió. Ni bien asumimos, perdimos. Ahora, es fundamental, ¿no? Es como el punto de inicio. Pero también hay que prepararnos para una batalla electoral que va a ser fundamental, que va a condensar enormes cosas en juego, pero a su vez una batalla estratégica que es cómo salimos de esta transición histórica. ¿Cómo construimos en esas 6 dimensiones del poder? En lo financiero, en lo tecnológico, en lo monetario, en el acceso a recursos naturales, en el desarrollo de un sistema de defensa nacional, en el plano mediático y civilizacional. ¿Cómo construimos? Porque eso, si no da respuesta a la militancia, no va a existir arriba lo que no existe abajo. Si no va a existir en el Estado lo que no existe en la sociedad. Entonces ahí creo que hay un gran desafío, pero bueno, lo hemos hecho en otras oportunidades históricas, creo que lo podemos volver a hacer y creo que estamos ante una oportunidad inmensa porque esta transición incluso pone en jaque al propio Occidente, que fue nuestro jefe durante 500 años. Entonces, creo que hay una enorme oportunidad y podemos liberar a nuestra patria. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Le agradezco a la agrupación docente peronista Néstor Kirchner por la invitación, al chino particularmente, que me rompe pidiéndome plata todos los días para la escuela. Por suerte la tenemos, pero... A Pablo, que está allá, que también me rompe con los cooperativistas, pero sí, también. Después también a todos ustedes que están acá militando. La verdad que después de la exposición previa me ahorró mucho camino y me va a colocar como autorreferencial. Ustedes van a perdonar un poco de autorreferencia, pero me parece que es válido para interpretar. A mí me tocó ser entre el 2008 y el 2011 representante técnico argentino en
la Comisión de Integración Financiera de la UNASUR. Quiero reflejar algunas cosas que se pensaron en ese momento, que por supuesto se desarticularon, pero que se pensaron en ese momento. Esa comisión, hubo varias, hubo una defensa, pero esta de integración financiera concluyó en el 2011, en diciembre del 2011, con un documento, todavía lo pueden encontrar colgado en la página, donde se reunieron en Buenos Aires ministros de Economía y presidentes de Banco Central de toda Sudamérica. O sea, era un hecho que, bajado de la reunión de presidentes, era por primera vez de la malhadada y desconocida entrevista de Guayaquil, que no había un proceso de integración como el que se venía dando de presidentes de la región y de integración de sus equipos económicos para discutir las políticas de salida de la crisis del 2008-2009. En ese momento, y ojo, participó todo el mundo, participaron lo que nosotros llamábamos los tensores del Pacífico, que era Chile, Perú y Colombia, participó Argentina, Brasil y Venezuela, participó Paraguay, Uruguay. Y en ese momento, era un momento en que se pensaba Sudamérica como un mercado interno ampliado, tomándolo de Gabriel, es decir, la falta de escala propia, era un mercado interno ampliado. ¿Y por qué se pensaba eso? Primero porque había holgura externa. Es decir, los años de principio de siglo, de este siglo, habían permitido desendeudar a los países, la suba del precio de las materias primas, ahora diremos por qué, habían permitido una mayor holgura externa y el proceso de integración se había materializado en hechos concretos, que era el aumento del intercambio comercial. Es decir, la patria grande no era un verso, era plata contante y sonante. Es decir, a mediados de los 90 el intercambio en Sudamérica era alrededor de 20.000 millones de dólares y había llegado a principios del 2010 a 120.000 millones de dólares. Para que todos tengamos claro, en el 2011 Argentina y Brasil intercambiaban 43.000 millones de dólares. Hoy se intercambian a más que 25.000. Es decir, se desarticula eso que funcionaba como un mercado interno ampliado. Para un industrial argentino, está bien, todos me van a decir, y sí, pero los autos eran ensamble y eran deficitarios. Es cierto, pero se había avanzado en mayores componentes nacionales. Y para un industrial argentino, vender en San Pablo era lo mismo que vender en La Matanza en un momento determinado. Y eso creaba una economía de escala para la industria argentina, que siempre se le acusó de no tener economía de escala, muy importante. Y se pensaban esas cuatro fortalezas. Se pensaba desendeudamiento, por un lado, crecimiento del intercambio en la región, aprovechamiento de la base industrial de Argentina y Brasil, aprovechamiento de la ecuación energética con Venezuela y Ecuador, aprovechamiento de la ecuación alimentaria con Argentina y Uruguay. Es decir, había un proceso y, por supuesto, algunas decisiones concretas. Se había avanzado en desdolarizar una parte del intercambio entre Argentina y Brasil, se había capitalizado la Corporación Andina de Fomento, en ese momento el Banco de Desarrollo se había transformado en un Banco de Desarrollo de la región, donde por primera vez había proyecto de desarrollo sin que Estados Unidos estuviera sentado a la mesa de ese directorio. Eso no era un tema menor. Es decir, había cosas concretas, digo, más allá de lo que situaba Gabriel y por qué dijeron la UNASUR es una amenaza para la seguridad. Bueno, yo quiero contar esta experiencia concreta, por qué la UNASUR era una amenaza. Porque en realidad la UNASUR fue una respuesta al no al ALCA. Es decir, cuando se le dice no al ALCA, no es que decimos no al ALCA y nos vamos. Empieza a vertebrarse la necesidad, por supuesto con el liderazgo de Brasil y Argentina, que eran los que podían hacerlo, ¿no? Y bien acompañados por Venezuela. Pero empieza a vertebrarse la idea de un continente autónomo, que tenía sus luces y sombras, pero de hecho Chile, de hecho Perú, comenzaban a discutir con nosotros también. Y donde quedó más evidencia la necesidad de profundizar esto fue después de la crisis del 2008, cuando se desarticula el comercio internacional,
se contrae el comercio internacional un 26%, sin embargo el comercio en la región solo cae un 12%. Quiero decir, la inserción internacional había funcionado. O sea, se amortiguó. Uy, nos caímos, pero no tanto. Es decir, hubo un amortiguador. Eso fue un hecho muy importante en la visión de Cristina en ese momento. Y en la visión de Brasil en ese momento. Que había funcionado el esquema de integración que se estaba dando frente a una crisis internacional. Y eso era una cosa sumamente... Por eso vinieron todos, porque no era que... Algunos venían por vocación, otros a ver qué pasaba, pero vinieron todos porque a Chile, que se le había caído el precio del cobre mucho y se le había contraído, Brasil y Argentina terminaban absorbiendo sus excedentes de cobre que no podían vender con su tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Había hechos concretos que habían cambiado esa lógica. Digo, yo para reforzar lo que explicó Gabriel en gestión de gobierno concreta de lo que significó ese momento, sobre todo entre el no al ALCA y el 2011, esos 5 o 6 años. Después Dilma toma otro rumbo, Brasil ahí toma otro rumbo, pero obviamente que esto no se produce en cualquier contexto internacional. Se produce en un contexto internacional donde Estados Unidos había asumido, y tal vez iniciando el recorrido de decadencia del Imperio Británico, ser una sociedad postindustrial, donde ellos se reservaban el know-how, el saber cómo, del desarrollo, de los avances científico-tecnológicos, habían desarrollado mucho sus costas, los banqueros de Wall Street, los políticos de Washington, los abogados de Boston, los intelectuales progresistas y actores de San Francisco, y el medio de Estados Unidos era el que quedaba al desindustrializarse la sociedad con complicaciones, que va a ser el que va a interpelar Trump después. Pero Estados Unidos avanza en ser una sociedad postindustrial y obviamente está el emergente de China, donde se produce un circuito virtuoso donde Estados Unidos le compra a China, pero China nos empieza a comprar a nosotros. Es una triangulación decididamente virtuosa para la región. Habida cuenta que buena parte de la economía de la región, y sobre todo la Argentina, no podía insertarse nunca con los Estados Unidos. Las relaciones con los Estados Unidos no es el círculo virtuoso. Ahora uno viene en perspectiva de 1880 a 1930 con el Imperio Británico, donde el crecimiento del Imperio Británico traccionaba a la Argentina. Ahí era una periferia un poco más virtuosa. Con Estados Unidos siempre son economías competitivas, complicadas. Y además nosotros tenemos un espíritu anti-norteamericano fuerte, que casi después lo va a explicar Ricardo por ahí, pero digo, hay algo ahí. Pero digo, en ese momento, ese círculo del primer momento, la primera década y media del siglo, donde esa emergencia de China, piensen que la otra vez se hablaba de los BRIC, Brasil, Rusia, China, India. Esos países no eran más del 10% del Producto Bruto Global en 1990 y hoy son más del 30%. Es decir, son un tercio de la demanda global. Ese círculo virtuoso, esa triangulación que es la que nos da a nosotros, es la que va a Estados Unidos a romper. Es la que Trump va a romper. A nosotros nos impacta en la desarticulación de Sudamérica como un espacio de realización económica y política, que había alcanzado su punto máximo allá por el 2010-2011, con un alto nivel de intercambio, con un alto nivel de encuentro de equipos económicos y políticos para trabajar procesos de integración, incluidos regímenes o sistemas políticos que no estaban muy de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque el comercio internacional favorecía. Y con liderazgos muy claros, ¿no? Los liderazgos de Lula, de Néstor, de Chávez, no eran liderazgos menores. El no al ALCA significó el rechazo al primer intento de Estados Unidos de cooptar ese mayor poder de compra que había tenido la región y llevárselo hacia Estados Unidos, y ese rechazo y volcar ese poder de compra a intrarregión es lo que cambió durante 10 años ese proceso. Ahora, obviamente,
obviamente, el proceso de ruptura es un proceso de ruptura que efectivamente comienza con cambios en la visión en nuestra región de los avances que se habían producido y cierta idea, sobre todo en los sectores de ingresos medios, de que ese avance estaba consolidado y que era irreversible. Cierta idea de que, bueno, vamos a buscar un poco más de libre mercado, a ver si nos acercamos más a la frontera del consumo. Tal vez en eso hay que leer mucho a Álvarez Linera, en el hecho de que si es posible sostener un gobierno popular colocando todo el tiempo a todo el mundo en la frontera del consumo global, que nosotros lo hicimos también, me hago cargo como parte de ver si funciona el gobierno. No sé si eso es sustentable. Eso también pasó. Esa visión de que todo el mundo tenía que estar todo el tiempo podía ser muy equilibrado, pero eso fatalmente llevaba a un estrangulamiento externo, a una falta de divisas para sostener esa tensión. Y eso me parece que no fue bien comprendido. Me parece que eso no fue bien comprendido. El cambio de signo político, sobre todo en Brasil y Argentina, está asociado también a cierta ruptura y resquebrajamiento todavía soft, todavía suave del Estado de Derecho. No ocurre sin cierta ruptura del Estado de Derecho. Sin la del derrocamiento de Dilma y el encarcelamiento de Lula no está Bolsonaro gobernando, ¿sí? Sin la persecución político sobre Cristina y sobre quienes acompañaron a Cristina, tampoco ocurre el escenario en el cual emerge el macrismo. Es decir, hay una necesidad de ese tipo. Pero por el otro, Trump interpela al norteamericano que está endeudado, que se siente quebrado y que le promete devolverle la industria. Así como Obama fue el hombre de la política monetaria, el hombre que emitía plata y dólares para decir que, bueno, que se licuaran las deudas, que bajara mucho la tasa de interés, que hubiera más inflación y que la inflación fuera licuando de a poco durante 8 años las deudas de los norteamericanos, Trump dice: yo voy a volver a la política fiscal. Y voy a hacer obras, y voy a bajar impuestos, y voy a reactivar la economía, y me voy a apoyar en el autoabastecimiento energético que se logra a partir de... se logra en un largo proceso a partir de el petróleo y el gas no convencional como el que hay en Vaca Muerta. Estados Unidos llega al autoabastecimiento energético, eso le da una potencia de competitividad inédita, y Trump decide hacer política fiscal, no monetaria. Plata en el mercado interno norteamericano. Y logra una expansión importante. Y contra las costas, es el Estados Unidos del Medio Oeste contra las costas, contra Washington, contra Boston, contra New York, contra San Francisco, contra Meryl Streep, que levanta el Oscar y lo critica. En Hollywood es el americano medio que cuestiona severamente las políticas previas y el Estados Unidos que había dejado de ser industrial. Y para eso necesita integrar la región, efectivamente. Y es una potencia en declive, porque es el recorrido inverso al de los ingleses. Queríamos dejar de ser una potencia industrial y ahora queremos volver a hacerlo porque se me desarma mi modelo social. Y una Europa que también está en declive porque el euro no contiene a nadie. El intento de hegemonía alemana, el tercer intento, por lo menos este no es sangriento, de hegemonía sobre Europa, es un intento inviable. Que se use la misma moneda en Lisboa y en Atenas que en Hamburgo es difícil que funcione eso. No funciona. Los ingleses fueron, dijeron: perdimos el imperio, no vamos a perder la libra. Se quedaron con la libra y se van. Se van. Nosotros vamos a ir a una alianza con un bloque que está en declive y que necesita ampliar mercados desesperadamente para poder sostenerse frente a la presión rusa y china y frente a la nueva alianza anglosajona, Inglaterra y Estados Unidos. Porque la salida de Inglaterra, me parece, que está asociada a recuperar, no sé si el imperio, pero por lo menos el Commonwealth.
Australia y Nueva Zelanda que la entregaron a los chinos, Canadá que está totalmente integrada a Estados Unidos y que se desesperan porque tienen miedo a ser absorbidos. Me tocó hablar con el ministro de Economía de Canadá en función y tenían mucha preocupación por los norteamericanos. Es decir, su moneda al dorso tiene la reina, ellos siguen pensando en la reina porque les preocupa. Pero quiero decir, hay un bloque anglosajón, hay un bloque europeo en crisis y hay un bloque emergente de China, Rusia, Irán y queda duda de la India. Y nosotros vamos al bloque, como lo señala Gabriel, más débil. La desarticulación de Sudamérica como un mercado interno ampliado y un espacio de realización económica tiene que ver también con colocar a Brasil y Argentina, romper las economías de base industrial, comercializando por separado con Europa productos primarios. Y ese desarme es el que pretenden terminar de consolidar ese esquema. Ahora, no hay viabilidad, por lo menos en la Argentina, y probablemente tampoco en Brasil, de sostener esto mucho tiempo. Salvo que pudieran estructurar esos pueblos como lo han hecho con Paraguay, con Perú, digo, con Colombia en el marco de violencia y masacre de muchos años. Digo, lo decisivo acá es si Brasil y Argentina van a abandonar sus recorridos industriales, de inclusión, de piso de soberanía y de piso de bienestar social, o van a aceptar mansamente ese desarme en pos de algo que es inviable además, porque Francia no va a resignar su soberanía alimentaria porque un país que vivió guerras mundiales, estuvo ocupado 4 años, no resigna la producción de alimentos ni por broma. Es un dato de Francia eso. Además, como me dijo un diputado francés, nosotros tenemos 15 millones de personas viviendo en las zonas rurales, si le sacamos el subsidio se vienen todas a las ciudades, no lo van a hacer. Sí van a capturar nuestros mercados, pero va a ser muy poco lo que le podamos vender. Es decir, Brasil y Argentina se desarman como bloque y van para allá, van cada uno por su lado. Bueno, eso no sé si es viable. No sé si es viable porque tampoco son economías tan coloniales. Brasil es la 8ª economía del mundo, Argentina es la número 25, digo, no sé si eso es viable. Y por el otro me parece que, y ya refiriéndome a la Argentina y ya terminando, los procesos populares argentinos tuvieron mucho que ver, por supuesto, con las urnas. Siempre fue muy importante votar, tan importante fue que no nos dejaron durante mucho tiempo, pero también con que las urnas reflejaban muchas veces lo que ocurría en la calle. Si Perón fue Perón, pero fue más Perón porque hubo un 17 de octubre. Y el retorno fue el retorno porque hubo un cordobazo. Y Néstor fue Néstor, pero fue más Néstor porque hubo un 19-20 de diciembre. Es decir, el poder popular es una expresión de disputa sobre nuestra dirigencia, sin quitarle los méritos a nuestra dirigencia, por supuesto. Pero me parece que la tensión, porque ¿a dónde vamos acá? Acá fatalmente vamos a tengo unos minutos para hablar de la coyuntura pura y dura. Acá vamos fatalmente a un crash cambiario. No hay ninguna posibilidad de que esto no termine mal. Y lo digo haciéndome cargo de lo que digo, porque si uno mira que en junio cualquiera que puso un depósito a plazo fijo, y yo no hablo en una cueva, una gran operación, fue al Banco Nación, puso un depósito a plazo fijo, ganó 10% en dólares en un mes. Eso no es viable, es un latrocinio, es un robo, una cosa. El Banco Central ha perdido, desde el último desembolso del fondo en abril, ha perdido 14.000 millones de dólares de reservas. Se llevaron 14.000 millones de dólares de reservas en 2 meses y medio. Convalidando ganancias del 10% en dólares en un mes en junio. Disparate. Bueno, eso no es viable. El fondo le dio 38.000 millones de dólares para que estabilicen la economía. No solo no estabilizaron la economía, sino que además tenemos un riesgo país en casi 900 puntos.
Digo, la tensión cambiaria está planteada. Los depósitos a plazo fijo así todo no crecen y las reservas del Banco Central caen. Y caen en el central, pierda miles de millones de dólares de reservas en el trimestre donde se supone que tiene que estar ingresando las divisas de una cosecha récord, que efectivamente hubo una campaña de 120 millones de toneladas. Digo, es una situación muy grave, muy extrema. Digo, las reservas estaban en 77.000 millones de dólares, hoy están en 64.000 millones de dólares, el 9 de abril, contra, si quieren, el último dato, 24 de junio. Es una barbaridad lo que ha pasado. Y ocurre en un contexto donde los tipos deberían estar liquidando dólares, tendrían que estar entrando dólares. Digo, y mientras tanto seguimos, y probablemente sigamos así hasta las elecciones de paso. Ahora, la tensión cambiaria es muy grande, porque no han podido recomponer la oferta del sector privado, no la han podido recomponer a pesar del acuerdo con el fondo, a pesar del apoyo internacional. Paradójicamente, la inutilidad de Macri puede ser una piedra de toque para la política de Trump, porque le debe estar diciendo, te dimos un montón de plata y... sí, más allá de que por supuesto hay beneficiarios, digo, pero independientemente de eso, con semejante cantidad de dinero, 38.000 millones de dólares, la economía debiera estar creciendo. Es decir, es una cosa que me la llevo toda, no sé, digo, una cosa... Entonces vamos a una tensión cambiaria, y la tensión cambiaria, por más que se dilate en el tiempo, va a ocurrir. Va a ocurrir hasta donde el central venden. Además, el segundo semestre del año es un semestre donde se demandan dólares y no entran dólares. El primer semestre entran dólares, el segundo se demandan. Es así el ciclo de la economía argentina. Porque se produce más, en un contexto de mayor expansión, en primavera se vende más. Si hubiera habido una buena paritaria y un buen medio aguinaldo, julio es un mes de mucha actividad. Digo, es así, ese ciclo de la Argentina. Entonces vamos a un contexto de tensión cambiaria, de tensión muy fuerte, donde la resolución de esta crisis cambiaria va a marcar el futuro gobierno. ¿Sí? Y el otro punto, y ya cierro, es este problema, o tema, o beneficio, o como lo quieran llamar, del péndulo argentino, que impide que seamos uno de los países hermanos suramericanos donde el pueblo está más perdido en cantidad de derechos, el movimiento popular, pero tampoco logra realizar un proceso de desarrollo sostenido. Es lo que hablaba el chino, el fenómeno maldito del país burgués, ¿no? Ni el peronismo impide que se realice el proyecto oligárquico, pero no logra consolidar un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo. El empate hegemónico que hablaba Portantiero, digo, como lo quieran llamar. Bueno, este gobierno, como lo hizo la dictadura cívico-militar, está intentando romper el péndulo, por supuesto, en línea con la subordinación social. Destrucción del proceso industrial, ataduras con el Fondo Monetario, ataduras con el tratado con la Unión Europea, quiebra de la soberanía y condicionar definitivamente las políticas al futuro. Y por el otro, el proceso popular se rearma, se reorganiza y evidentemente tiene altas chances de ganar las elecciones. Yo creo que vamos a ganar las elecciones. Por eso digo que la tensión cambiaria está planteada. Y está planteada con mucha fuerza. Y va a definir discusiones y cuestiones. Es muy importante el trabajo con el pueblo argentino de cómo se va a transitar y cómo tenemos que transitar este proceso. No solo porque hay que ganar la elección y no solo porque hay que militar ganar la elección, yo soy optimista, pero hay que militar ganar la elección, sino también cuáles son las discusiones que vamos a dar. Cuando Cristina habló de pacto social, habló justamente de ordenar las variables económicas, un horizonte de precios, salarios, tarifas, tasa de interés, sino
expectativa de tipo, si no, no hay nadie que pueda tomar una decisión económica con 60% de tasa, 55% de inflación, un dólar contenido vendiendo los... No, ese es el pacto social. Y el piso social es el piso de derechos, el piso de ciudadanía, salud, educación, vivienda, tiene que haber un piso de donde conversar. Son las dos cosas que Cristina planteó como ejes futuros. Bueno, sobre eso hay que hablar con el pueblo. Sobre eso hay que hablar con el pueblo. Las tensiones van a ser muchas. Ahora, yo soy optimista, porque no es sustentable esto que está pasando. No es sustentable. Y además, hay bloques alternativos con los cuales discutir. Y además, no es un dato que Brasil vaya a tener este derrotero mucho tiempo. Gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Todos me cuesta, es un problema de la morfología de la lengua. No, es un problema de canas. De canas, no, bueno, es posible. Gracias por la invitación, un verdadero placer estar acá. Difícil ahora, dos exposiciones espléndidas. Creo que todos hemos aprendido muchísimo cómo posicionarnos en este contexto, cómo mirar desde el recorrido histórico al presente un escenario extremadamente oscuro y difícil, y también en términos económicos una lectura de las limitaciones, los problemas, las encrucijadas por las que atraviesa el capitalismo global, y obviamente si el capitalismo global atraviesa por situaciones difíciles, imagínense ustedes un capitalismo periférico y en estado de psicosis como es el capitalismo argentino en este momento. Por lo tanto, yo no voy a redundar en lo que creo que ha quedado muy claro, muy definido en las dos exposiciones. Me gustaría quizás, y porque la mayoría, creo, abrumadora de ustedes, y en gran medida de los que estamos de este lado, provenimos de ese campo tan fértil, complejo, contradictorio, exuberante y trágico como es la docencia, hablar un poco de algunas cosas, y me gustaría disentir un poquito con algo que dijo el chino, porque yo creo que no es, y creo que él no lo piensa de esa manera, que no es incompatible de ningún modo el hecho de que seamos trabajadores docentes, cada uno en el nivel que esté ocupando dentro del organigrama de la educación, y que haya efectivamente algo distinto. No es lo mismo ser ferretero, ser vendedor de departamentos, ser tornero, ser enfermero, ser médico, que ser docente. Hay algo diferencial que tiene que ver también con herencias, con tradiciones, con imaginarios muy profundos, tiene que ver también con un modo de presentarse en sociedad, tiene que ver también con la palabra, con el lenguaje, con el cuerpo. La docencia tiene algo de dramaturgia, es un juego permanente en el que cada vez que salimos a hablar sentimos que es la primera vez. No sé ustedes, pero yo cada vez que inicio con una nueva camada de estudiantes una materia que ya la vengo dando hace añares, siento una incomodidad, un placer y una tensión. La incomodidad de la duda, estaré en condiciones, podré decir lo que quiero decir, se me habrá escapado definitivamente una neurona que ya no funciona como debería funcionar. Me encantó, porque creo que Roberto es de los míos, dejar que el flujo de las ideas, incluso a mí siempre me interesa escuchar lo que dicen los que hablaron antes, para que la libre asociación haga su juego. La docencia es un extraordinario trabajo de asociación libre, donde confluyen muchas cosas, un libro leído en la infancia, un gol malogrado en algún picado en la adolescencia, un amor frustrado, un maestro único, el olvido de una palabra que no me sale, no me acuerdo cómo era esa palabra, y viene otra que cambió la perspectiva. Es como entrar de vez en cuando a una librería. Cuando uno entra genuinamente a una librería, no sabe qué libro se va a llevar. Quizás iba buscando uno, pero de repente entra a mirar las estanterías, los libros que lo llaman,
y toma el que no imaginaba tomar, y sin darse cuenta, capaz que está haciendo una inflexión en su propio camino. Así como eso creo que nos pasa en esta profesión, vocación, decía Max Weber, no sé cómo llamarla, que hemos elegido, nos pasa también en la relación que tenemos con aquellos que nos escuchan, que nos discuten, con los que comenzamos a intercambiar y de los que recibimos también una cantidad de cosas que conmueven nuestra fibra más íntima. Está también, ¿por qué no?, la dimensión clave en la educación, y hoy estamos frente a un gran problema, que es del orden de la seducción. La educación genuina, digo, tiene algo del orden obvio de lo amoroso, pero también tiene algo del orden de una erótica, de una seducción, de un modo de mirar, de un modo de pararse frente al otro. Y en una época de lo políticamente correcto, donde ciertos dispositivos van aniquilando muchas veces esas parcelas únicas que hacen a la complicidad entre los seres humanos para convertirnos cada vez más en máquinas productoras de un discurso homogéneo, va resintiendo, sin ninguna duda, eso que es pasión, que es trabajo, que es vocación y que al mismo tiempo tiene muchos más condimentos porque implica un juego con el otro, como es la educación. Y digo esto porque me gustaría, en el tiempo que tengo, que no es mucho, quizás meterme un poco más en... Se habla mucho del neoliberalismo, hoy lo escuchamos, tanto Gabriel como Roberto lo plantearon con mucha intensidad y muy claro. Se habla mucho del neoliberalismo, generalmente el concepto está muy ubicado en el plano de la economía o en el plano de un giro en el propio capitalismo o está vinculado a un cambio en la forma de acumulación. Todo eso es así, por supuesto. Después de escuchar las cifras que nos plantea Roberto, tenemos claro que si no damos cuenta de la realidad en términos de la materialidad y solamente nos quedamos en la discursividad y en la ficción, como suele suceder, vamos a perder de vista justamente aquello que se ha constituido en una tragedia para la vida social, económica, institucional y cultural argentina. No hay algo del orden del discurso que nos está afectando. Hay algo del orden de la vida, del orden de la economía en un sentido literal del término, del orden de la pérdida, del agujero negro que se produce dentro de un sistema que se ha vuelto radicalmente impiadoso. El neoliberalismo es genéricamente una gran revancha, una extraordinaria y fecunda revancha para los sectores concentrados del capitalismo, después fundamentalmente de la salida de la segunda posguerra. Algo de eso lo narró Gabriel, pero acá hay que tomarlo en un sentido muy profundo. El proyecto neoliberal no es solamente un proyecto de transformación de lo productivo a lo financiero. Quizás un problema no menor al que deberíamos dar cuenta es que la mala noticia es que el capitalismo es fundamentalmente, cada vez más, financiero. Y que cada vez más la producción es solo una excusa para seguir generando la única posibilidad cierta de rentabilidad que tiene hoy el capital, que es ese flujo en el éter abstracto de masas dinerarias que nadie en su vida alcanza a materializar porque literalmente no existen. Con esto quiero decir que cuando pensamos en neoliberalismo, pensamos también en un proyecto de creación de un hombre y una mujer nuevos, de otro modelo de relación en el interior de las sociedades, de otra circulación de los cuerpos, de otra forma de percibir el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. El neoliberalismo es un presente que se eterniza a sí mismo, devorando en el mismo momento la memoria del pasado y el futuro, porque absolutamente en la sociedad contemporánea todos nosotros, y no solamente los estados, estamos endeudados. Y al estar endeudados, pública y privadamente, vivimos por anticipado el futuro. Es decir, el futuro, que en otro contexto histórico estaba ligado al ideal, al proyecto, a la transformación, a la utopía, a la revolución, a lo que ustedes quieran, el futuro como tierra de promisión, como promesa, como sueño desiderativo,
el futuro como territorio de realización de los grandes ideales ha sido liquidado por un presente convertido en un aquí y ahora, en un instante absoluto, que en el mismo momento se devora esa proyección hacia el futuro y esa presencia inescindible del pasado como un modo de criticar el presente. Por eso, siempre que ustedes escuchen un discurso que no se diga incluso neoliberal, pero que sea neoliberal, van a ver que el pasado solo existe como negocio turístico, solo existe como museologización de las ciudades, como construcción de escenas fantasmagóricas o cinematográficas, como melancolías de aquello que ya no tiene nada que ver con nosotros, porque el pasado ya no es aquello que pone en discusión el presente, ni el presente es aquello que va hacia el pasado para poner en discusión tanto el presente como el pasado e imaginar el futuro. El dominio del instante, devorarse el tiempo, es parte fundamental de una nueva sensibilidad, de una nueva estética, de una nueva lógica que tiene que ver también con el dominio creciente de la abstracción. El capitalismo es fundamentalmente un dispositivo de abstracción, es decir, se va devorando las diferencias, las materialidades, lo concreto, el trabajo humano, se va devorando aquello que tiene que ver con los cuerpos y va haciendo de una máquina de abstracción, como si fuera un algoritmo gigantesco, va siendo el centro de su modo de construir sociedad y sentido, pero rompiendo la sociedad y rompiendo el sentido. El neoliberalismo es una máquina gigantesca de desocialización y de fragmentación. Es una máquina de romper pertenencias, de aniquilar barrios, de gentrificar las ciudades, es decir, transformarlas en coto de caza de la especulación inmobiliaria y del negocio inmobiliario, mientras se aniquila la memoria que encarnaba en las grandes tradiciones populares. Cuando uno va a esas ciudades espléndidas y va a los centros de esas ciudades, dice, ¡qué belleza! ¡Qué movimiento turístico! ¡Qué gran reacción inmobiliaria! Estos restaurantes tan a la moda. Lo que no ve es que debajo de eso hay un aplanamiento generalizado, una destrucción feroz y una exclusión también a la altura de esa lógica que transforma ciudades, vida, memoria y tradiciones. Digo, el neoliberalismo en ese sentido, por eso es la dificultad a la que nos enfrentamos. A mí me parece un poco naif, discúlpeme que lo diga así, en este momento, que todavía alguien se pregunte por qué tantos hombres y mujeres, ciudadanos que han vivido del trabajo, de su esfuerzo, de las políticas públicas, etcétera, etcétera, voten en contra de sus propios intereses y amen a sus verdugos. Esto es antiquísimo. No habría capitalismo, y mucho menos en su versión neoliberal, que es espantosa, es absolutamente espantosa. No sé si ustedes leyeron La historia sin fin o vieron la película, la famosa película del libro de Mijael Ende, La historia sin fin. Maravillosa. No hay nada mejor que leer textos de verdad, novelas increíbles para mirar el mundo de otra manera. Hay una escena fabulosa, el héroe, hay dos héroes. Uno es Bastián Baltasar Bux, que es el niño que se da cuenta que tiene que entrar literalmente en la historia del libro para rescatar la imaginación y la fantasía que están siendo devoradas por un tiempo que vale oro. Nos enseñaron que el tiempo vale oro, que perder el tiempo es lo peor que nos puede pasar. En el capitalismo es como el tío rico. En el capitalismo no se puede perder un segundo porque cada segundo es un momento de acumulación que se nos está extraviando. Entonces Bastián Baltasar Bux descubre que hay algo que está pasando y produce esa fantasía que los lectores de infancia alguna vez siempre han vivido, que es que entre el libro y uno no hay distancia, que uno es la aventura que está leyendo en el libro. Se mete en el libro, pero en el libro hay otro héroe, que es el que lo llama para que venga a ayudarlo, que se llama Atreyu, que tiene que atravesar una serie de pruebas. Una de esas pruebas es fantástica, es la más difícil de todas. Es atravesar un pasillo con espejos y en los espejos le devuelven el interior profundo del alma de Atreyu. Nadie ha logrado atravesar ese pasillo porque ahí aparece esa verdad
que reprimimos, que olvidamos, que ocultamos, etcétera, etcétera, etcétera. Si, usando esa metáfora, el neoliberalismo mostrase su verdadero rostro, crudo, pasando por el pasillo de espejos de la historia sin fin, sería tan insoportable que se despedazaría en dos segundos y nadie aceptaría nada de lo que tiene para ofrecer. Como el neoliberalismo y el capitalismo y la sociedad de consumo, lo dijo rápidamente pero con mucha precisión Roberto cuando habló del problema del ciudadano consumidor, el problema que planteó Álvaro García Linera y que se nos planteó a nosotros y a Brasil y a Venezuela y se le está planteando a Bolivia ahora. Evo tiene la elección una semana antes y créanme no la tiene garantizada, pese a que ha sido el gobierno más impresionante, el mejor gobierno histórico de un país que ha tenido gobiernos tremendos a lo largo de su historia. Entonces, pregunta inquietante, hay algo ahí que tenemos que pensar. El neoliberalismo es una máquina de producción de fábulas, de ficciones, de sentido común, de lenguaje, de subjetividad. Discutirlo, ponerlo en evidencia, es un trabajo extremadamente complejo porque ataca nuestra sensibilidad más íntima. Si yo digo y pronuncio la palabra libertad, la palabra libertad que tiene un recorrido complejísimo a lo largo de la historia de la humanidad o de las humanidades, es una palabra que sin embargo, a partir del siglo XVIII sobre todo, el liberalismo la capturó y la convirtió en libertad patrimonialista. Soy dueño de mi cuerpo, soy un individuo cuyo punto focal es ser libre para tomar mis propias decisiones y básicamente el fundamento de esas decisiones es que, por un lado, tengo un cuerpo, soy libre por naturaleza, pero después le agregó, sobre todo a lo largo del siglo XIX y parte del siglo XX, y vuelve a intentarlo aunque sea en un discurso berreta, pero le agregó la democracia calificada, el voto patrimonialista, pero donde la libertad estaba ligada y está ligada fundamentalmente a el individuo. No hay asociación. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes por la libertad, seguramente me van a responder en términos de individuo. Me van a hablar desde su yo. En cambio, si quiero pensar por un instante la libertad con la primera persona del plural, si quiero introducir la idea de nosotros, la idea de lo común, la idea de lo colectivo, es mucho más difícil. En cambio, si yo defino y estructuro una relación inequívoca entre libertad e individuo, libertad y patrimonio, libertad y autosatisfacción, libertad y emprendedorismo, si yo estructuro ese vínculo, efectivamente, aunque una persona en su puta vida pueda comprar un solo dólar porque no le alcanza para llegar a fin de mes, si siente que alguien abstracto desde la máquina llamada Estado le impide la decisión libre de acceder a un dólar, va a sentir que algo muy profundo perturba estructuralmente su ser. Esto que parece dicho de una manera un poco alambicada, es literalmente lo que ha sucedido y viene sucediendo en sociedades actuales, donde el conjunto de la sociedad es atravesada por un sentido común que vuelve cada día más difícil construir en común, construir bajo el principio de la solidaridad. A lo que hay que agregarle algo. Algunos economistas y pensadores sociales en nuestra época hablan de esos escenarios dominados por la idea de los jinetes del apocalipsis. Acá se nombraron algunos. Hay uno que es clave y que generalmente los economistas discuten mucho, pero el vulgo, que somos todos nosotros, desconocemos, que es el hecho que, más o menos, desde los años 80 y un poco antes, literalmente, salvando el sudeste asiático, el capitalismo tal cual lo conocimos en Occidente, está macetado. Su crecimiento es vegetativo y en muchos casos está por debajo del 3%, que sería un crecimiento para salir de una recesión. Por un lado, algo clave para un sistema que es crecer, no crece. A eso se le agrega otro condimento fundamental y que es clave en la ideología del neoliberalismo, que es la profundización de la desigualdad. La desigualdad como una máquina que devora
a las sociedades. Nunca fue más desigual la humanidad en su conjunto que lo es bajo un sistema como el que estamos viviendo. Jamás, jamás tampoco estuvieron tanto y tantos tuvieron tan poco. Jamás. Los peores sistemas que ustedes pueden imaginar eran en términos de distribución de la riqueza socialmente producida más igualitarios que el sistema que más produce riqueza y objetos en la historia de la humanidad. Es decir, menos gente de la que hoy está acá es dueña de más del 50% de la producción de riqueza de la otra mitad de la humanidad. Es una cifra escandalosa, tremenda, la desigualdad, pero un rasgo también importante. Algunos han reflexionado aquello de que el capitalismo pudo, en determinados momentos de su historia, apropiarse creativamente de sus críticos. Así como está la destrucción creativa, que es clave en la historia del capitalismo. No hay capitalismo sin destrucción creativa, es decir, si ya no me sirve una línea de producción, la desmantelo. Si no me sirve una ciudad entera de trabajadores, que se vayan a la otra parte del mundo. Lo que hizo Estados Unidos en la década del 80 y del 90, trasladar masivamente, conozco una ciudad, porque allí estuve un tiempo, que se llama Pittsburgh, que fue la gran ciudad de la siderurgia estadounidense, que hoy es una ciudad de hospitales y universidades. Los trabajadores, hay un cementerio literal, porque es un cementerio y todavía quedan esos viejos profesores muy latinoamericanistas y de izquierda en Estados Unidos que te llevan a mostrar la historia de una ciudad que fue la única ciudad estadounidense, y creo que de toda América, de todo el continente americano, que tuvo un soviet durante 2 semanas. Pittsburgh, ¿no? Sin embargo, Pittsburgh es una ciudad, bonita ciudad, con un río que la cruza, etcétera, etcétera, pero la Pittsburgh obrera, con tradición combativa, no existe más hace décadas. Ese mundo quedó sumergido, es un mundo de un mal capítulo de Los Simpsons y de la zona más marginal de Los Simpsons. Lo que queda es otro mundo, otra realidad. Pero el capitalismo en la salida de la posguerra, los grandes capitalistas, tuvo que restringirse, aceptar, por el peligro de la pérdida, la negociación que llevó a la construcción de los estados de bienestar. Los estados de bienestar, la potencia de la socialdemocracia escandinava, el peronismo en la Argentina, en gran medida el cardenismo en México, menos, pero también el varguismo en Brasil, el New Deal norteamericano, la salida de la segunda posguerra, generaron eso que los europeos llamaron los 30 gloriosos, los 30 años gloriosos, donde los trabajadores llegaron a percibir una parte decisiva del Producto Bruto Interno de esas sociedades, pero esto que el chino decía y que es fundamental, el salario indirecto. Un inglés que se llama Mark Fisher plantea que sería inimaginable la cultura popular, transgresora y revolucionaria de los trabajadores ingleses de la década del 60. Trasládense a esa década extraordinaria de la cultura en Gran Bretaña, no solamente porque salieron ahí los Beatles o los Rolling y toda la música que ha inundado el mundo en los últimos 40 años, sino también la producción cultural en un sentido muy vasto, surgió de la educación pública, de las universidades gratuitas y del acceso de la clase trabajadora inglesa en primera generación, en una sociedad de clases tremenda como la inglesa, a la educación. La derrota del movimiento obrero inglés, del laborismo en los años 80, con Margaret Thatcher, que acuñó la famosa frase «la sociedad no existe, existe el individuo». La derrota de los mineros, famosa derrota de la huelga de los mineros, llevaron a un proceso de ruptura de aquello que le permite, sobre todo a las grandes mayorías, transformar las condiciones de su vida, no bajo la impronta del consumo exclusivamente, como en gran medida sucedió en el último proyecto vivido en Sudamérica, sino bajo el acceso a mundos socioinstitucionales y culturales que antes les estaban vedados. El avance de un estado de bienestar, el avance de la salud pública, Inglaterra llegó a tener la mejor salud pública a nivel global, el avance de la educación, que nosotros también tenemos que ir a Inglaterra para verlo, ver lo que era la educación pública durante los años del primer peronismo y cómo se vivió de las rentas de Carrillo y de su proyecto.
o ver lo que ha sido la educación pública en la Argentina y su capacidad de resistencia frente a los intentos una y otra vez de ir demoliéndola, como se ha logrado en Chile, por ejemplo. El haber logrado contener y salvar la gratuidad de la enseñanza universitaria, ampliando, como también decía el chino, la posibilidad con universidades en el Gran Buenos Aires para que, no solamente en términos económicos, los chicos de las barriadas populares puedan acceder a la universidad, sino en términos socioculturales. El viaje, ese que cuesta no sé cuánta plata para ir a estudiar algo a la Universidad de Buenos Aires, no es solo un viaje de un par de horas, sino que es un viaje cultural muy complejo, donde hay que romper fronteras visibles e invisibles. En cambio, la construcción de universidades en las barriadas amplía ciudadanía, amplía democracia, amplía derechos. El neoliberalismo es lo antagónico radical a toda lógica de ampliación de derechos, porque fundamentalmente rompe la idea de lo común. Y a eso hay que agregarle, les dije, amacetamiento, desigualdad y endeudamiento, el tercer factor clave que se los planteé al principio. Y a mí me gustaría plantear un cuarto factor que un proyecto democrático popular tarde o temprano tiene que enfrentarlo, porque nos cuesta desde otro lugar el futuro, que es la cuestión ambiental. La cuestión ambiental. Pensar no solamente en términos extractivistas la economía. Eso no significa que tengamos que renunciar a la producción de riqueza a través de la utilización de recursos naturales. Implica que estamos obligados a tomar nota que, como diría algún pensador, el apocalipsis ya aconteció. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Podemos reparar los daños. Hoy estamos en una instancia de reparación de daños. Hay que atravesar la instancia de reparación de daños para ver si podemos, no solamente en lo ambiental, también en lo social, en lo económico. Ustedes reciben todos los días, ¿qué les voy a explicar a ustedes? Lo que significa hoy la infancia y la adolescencia en la sociedad contemporánea. Hoy estaba leyendo, me parece hay algo, fíjense cómo ha penetrado el neoliberalismo entre nosotros. Decime cuando corte. ¿Cómo ha penetrado? Hoy estaba leyendo, yo por melancolía todavía recibo el diario en papel y leo generalmente página 12, ¿no? Por eso no podés ir todos. Ahí está. Hoy estaba leyendo página 12 y página 12 saca una vez por mes un periódico adentro que se llama Planeta Urbano. Un periódico que siempre me pareció nefasto. Miro y digo, a ver, ¿quién lo hace este periódico? Y miro y lo efectivamente es de la Fundación Octubre, del sindicato, etcétera, etcétera. ¿Y qué es ese suplemento? Ese suplemento es un suplemento para jóvenes cool, de clase media acomodada, donde, por ejemplo, una nota clave de este último número era la nueva moda entre los jóvenes de más o menos entre 25 y 30 y pico de años, de acomodar su casa para vivir no solamente solo, porque eso es algo que suele suceder, sino gozar con la madriguera y preparar la madriguera para tener su Netflix, para tener su acceso obviamente al universo vía las pantallas, estar tranquilo, alejado del mundanal ruido. Claro, a mí yo pensé, se volvieron cartesianos, porque ustedes saben que Descartes hizo un ejercicio de esa naturaleza con alguna diferencia, ¿no? Intentó pensar más allá de él. Esto no, es como un encapsulamiento. Hay una película extraordinaria, se las recomiendo, de Scorsese, que se llama After Hours, después de hora. Traten de conseguirla y véanla, porque es un viaje extraordinario, años entre 80 y 90, de un joven neoyorquino que trabaja en una empresa de estas de yuppies y todo lo que le pasa en una noche mágica y trágica. Es una pintura de época extraordinaria para entender el triunfo de un proyecto neoliberal. Si en un periódico que dice ser progresista, nacional, popular, etcétera, etcétera, hago un suplemento que una vez al mes lo coloco ahí para que lo lea, no sé, el lector de La Nación, ¿no? Y el modo en que se describe al joven, el modo en cómo se describe la estética de época, es
literalmente expulsar del sentido el horror, la miseria, la exclusión. Y a eso se le agrega otra cuestión clave del lenguaje. Discúlpenme los economistas, pero si yo digo que la educación es un gasto, todos horrorizados dirán, no es un gasto. Me dirán, es una inversión. No, no es una inversión la educación. El concepto de inversión es econométrico. Es el concepto de rentabilidad. La educación es muchas otras cosas fundamentales que el Estado debe proveer, garantizar el acceso a la educación, tiene que garantizar la construcción de las infraestructuras educativas, tiene que tomar una parte del PBI para hacerlo, una parte de los impuestos, es, yo diría, lo decisivo de la construcción de una sociedad. Es cuando yo pienso, por ejemplo, yo puedo pensar al tren exclusivamente como algo que transporta mercancías, por ejemplo, o decir, como se acuerdan de Bernardo Neustadt, nombre maldito que ha formado a todos los canallas que hoy andan dando vueltas por ahí. Bernardo Neustadt le decía, la miraba directamente a Doña Rosa, porque inició algo fundamental, hablar a la persona, hablar al individuo, no a usted, señora de clase trabajadora. No, Doña Rosa, de sus impuestos, de su bolsillo, todos los días le están sacando 2 millones de dólares. Doña Rosa primero se decía, no sabía que era multimillonaria, pero después sí sentía Doña Rosa, que Neustadt le decía verdad, porque personalizaba el discurso. La educación es muchas otras cosas fundamentales que el Estado debe proveer, garantizar el acceso a la educación, tiene que garantizar la construcción de las infraestructuras educativas, tiene que tomar una parte del PBI para hacerlo, una parte de los impuestos, es, yo diría, lo decisivo de la construcción de una sociedad. Es como yo pienso, por ejemplo, yo puedo pensar al tren exclusivamente como algo que transporta mercancías, por ejemplo, o decir, como se acuerdan de Bernardo Neustadt, nombre maldito que ha formado a todos los canallas que hoy andan dando vueltas por ahí. Bernardo Neustadt le decía, la miraba directamente a Doña Rosa, porque inició algo fundamental, hablar a la persona, hablar al individuo, no a usted, señora de clase trabajadora. No, Doña Rosa, de sus impuestos, de su bolsillo, todos los días le están sacando 2 millones de dólares. Doña Rosa primero se decía, no sabía que era multimillonaria, pero después sí sentía Doña Rosa, que Neustadt le decía verdad, porque personalizaba el discurso, y le decía, el tren es deficitario, el tren nos hace perder 2 millones de dólares diarios, hay que terminar con el tren. Claro, el tren es muchas otras cosas más. El tren es cultura, el tren es sociabilidad, el tren también es generación de riqueza. El tren inventó pueblos y cuando dejó de funcionar el tren, esos pueblos desaparecieron. Son migraciones internas que se pierden cuando se elimina el tren y que a su vez producen, ahí sí, un costo brutal en la economía de una sociedad que ha generado desplazamientos que hubiera podido impedir. Pero también el abandono del tren y el privilegiamiento del cemento y del camión y de la gasolina, que en la Argentina se hizo fundamentalmente desde Frondizi en adelante, constituye un enorme problema para repensar integralmente la economía, la sociedad, la cultura, etcétera, etcétera. Me estoy desviando por estos lugares, por los que no pensaba ir, simplemente porque es lo que tenemos que pensar también cuando discutimos la diferencia entre un proyecto como el que todos nosotros, con nuestras diferencias, especificidades y demás, defendemos, que es un proyecto democrático, popular, de inclusión, de distribución más igualitaria, de acceso igualitario a lo que ofrece la sociedad. Le agrego a eso de una mirada diferente respecto a la naturaleza. Ustedes pueden poner lo que quieran, frente a otro proyecto que es literalmente depredador, que es un proyecto de violencia fundante y fundacional y fundamental, porque literalmente mata. El neoliberalismo, claro,
no tenemos en la espectacularidad de los medios de comunicación las cifras que deberíamos tener para entender lo que ha significado, lo que han significado 40 años, 4 décadas a nivel global de neoliberalismo en términos de destructividad profunda y decisiva. Por eso es que este debate es un debate fundamental, por eso es que estas elecciones, que en otro contexto quizás no le hubiéramos dado tanta importancia, son absolutamente decisivas, porque el peligro, el macrismo está terminado, uno podría pensarlo en estos términos, pero el peligro no es el macrismo, el peligro de una posible resolución positiva en términos electorales para el macrismo, es la tragedia en términos socioculturales, políticos, que significan para el pueblo argentino y para su futuro inmediato. Entonces, el esfuerzo tiene que ser gigantesco, cotidiano, de uno a uno, hoy, para entender que nada va a ser sencillo. Lo planteado previamente lo muestra, es un momento muy difícil. La onda expansiva que le tocó a Chávez, a Lula, a Néstor, a Correa, a Evo, no está del mismo modo. China no es la China de principios del siglo XXI, con crecimiento, no sé, de más de 10 puntos por año, los famosos commodities, todo eso que ya todos conocemos. Hoy, por lo tanto, yo pensaba, y con esto termino, Néstor cuando llegó tomó algunas decisiones que tuvieron una consecuencia en lo social directa, está claro. Ya el chino planteó el famoso viaje a Entre Ríos para terminar con el conflicto educativo en Entre Ríos. Pero eso, por supuesto, que nuestro gobierno, porque va a ser nuestro gobierno, va a tener que hacer desde el primer día, sin ninguna duda. Hay que ir inmediatamente a reparar a los que más han sufrido la embestida brutal del macrismo. Pero Néstor, en aquel contexto, entendió perfectamente que la sociedad argentina estaba, en algún sentido, quebrada, que había atravesado desde el año 76 en adelante algunos momentos espantosos. La dictadura, se salió de la dictadura. Voy a decir algo que parece medio raro. Sí, la dictadura fue derrotada producto de una serie de consecuencias vinculadas en general a la guerra de las Malvinas. Pero la dictadura triunfó. La dictadura transformó profundamente a la sociedad argentina. La sociedad argentina nunca fue la misma después de la dictadura. Después vinieron los años del alfonsinismo, los primeros años extraordinarios en términos de expectativa, de sensación de felicidad de haber salido de la noche de la dictadura, pero vino también la desilusión democrática. Eso de lo que no se habló hoy, pero que es clave para entender muchas cosas, que fue la triple hiperinflación, la grande de Alfonsín y las dos un poco más chicas de Menem, que rearmaron y rearticularon la sensibilidad de la sociedad argentina. Pasar por una hiperinflación, que son pocos los que han pasado por una hiperinflación, dejan profundamente desahuciada a las sociedades, y recuperarlas es muy difícil y es una larga onda la de la recuperación. Después vino el menemismo, que capturó nada más ni nada menos que a una parte fundamental del peronismo para transformarlo en el brazo ejecutor del experimento neoliberal más radical que se implementó en la Argentina, que implicó desahuciar literalmente al Estado, privatizarlo hasta el caracú. Después, la crisis del 2001, la crisis de representación, la caída de toda forma de legitimidad política, judicial, empresarial. Los únicos que se salvaron creo que fueron los docentes y los médicos y médicas de los hospitales. Digamos que la gente seguía reconociéndole sus virtudes. El resto de las instituciones estaba literalmente en estado de deslegitimación. Néstor percibió que no se trataba solo de la economía. Y por convicción, sin ninguna duda, y por memoria generacional, planteó una dimensión simbólica clave, que fue la dimensión de los derechos humanos. Fundamental, la derogación de las leyes de impunidad, la derogación de los indultos, sostenerse sobre la irradiación de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, le dieron a la Argentina un plus que pocas sociedades tienen,
que nos permiten diferenciarnos, por ejemplo, de la tragedia brasilera, que nos permiten entender por qué el 2x1 no pudo pasar en una sociedad como la nuestra, que nos permiten entender que cada 24 de marzo es un acontecimiento extraordinario de cruces generacionales y sociales, como no existe en el planeta Tierra. Pensó claramente en la necesidad de una refundación ética de la patria. Me parece que nuestro gobierno, yo no sé bien cuál sería ese motivo exactamente, pero aparte de lo económico, que digo siempre fundamental, tiene que encontrar ese núcleo, que es un núcleo del lenguaje, de la imaginación, de la memoria colectiva, que le permita ese salto cualitativo de legitimidad que va a necesitar en una época de indigencia como la que estamos viviendo. Muchas gracias. Gracias.